perdón. Ustedes en el entorno tienen una guía, que es esta que les estoy mostrando acá. Es una guía de nomenclatura de UPAC, esta es la nomenclatura oficial que tenemos que utilizar, donde, fíjense, es una vibración, una guía breve de la nomenclatura de compuestos de coordinación. Acá están digamos, las guías principales, por supuesto es un archivo que tiene 2 páginas nada más, pero van a ver que tiene prácticamente todo lo que uno necesita para nombrar los compuestos de coordinación, incluso con organometálicos que nosotros en este curso no vamos a ver. Lo que, lo que vamos a estar usando y lo que vamos a hacer ahora es básicamente tener en cuenta cuáles son las guías que uno, o sea, las reglas que uno tiene que usar para nombrar compuestos de coordinación. Ustedes ya tuvieron en química general eh, nomenclatura de sales, de ácidos, de compuestos orgánicos e inorgánicos. Y ahora vamos a ver las reglas que hay que seguir para la nomenclatura de compuestos de coordinación, que tiene algunas características especiales. Entonces, para eso, voy a cambiar nuevamente de pantalla. Y vamos a comenzar a ver, vamos a comenzar a ver acá cuáles son las guías que tenemos que llegar para los compuestos de coordinación. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos, un compuesto de coordinación tiene en general, ¿sí? Lo más común son elementos de transición, ¿sí? Elementos del bloque D, que tiene orbitales D, por supuesto, que están coordinados con ligandos. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que ver es o sea, cuando miramos un compuesto de coordinación, es el número de coordinación. El número de coordinación es la cantidad de ligandos, ahora vamos a definir qué es un ligando, que tiene ese compuesto. Entonces, en el ejemplo que está acá, tenemos, por ejemplo, un átomo central, ya vamos a definir también qué es un átomo central, de plata, con 2 ligandos amoníacos. Fíjense que acá tenemos el subíndice 2, que indica que hay 2 moléculas de amoníaco ligadas, ¿sí? Coordinadas al átomo central de plata. Y así seguimos. En el caso de este compuesto de mercurio, tenemos 3 átomos de yodo, 4 de amoníaco de vuelta para este caso del zinc, o 4 de cianuro, de ciano, para este átomo de níquel, etcétera, etcétera, hasta el número de coordinación 6, 7 y 8. Entonces, ¿cómo está constituido un compuesto de coordinación? Esta es la nomenclatura, lo que ven escrito acá es la nomenclatura de la fórmula que usualmente se usa. Entonces, fíjense que acá estamos indicando que tenemos un corchete, ¿sí? Ese corchete está englobando lo que se llama esfera de coordinación. Ahora lo vamos a ver con una estructura tridimensional. Después tenemos el ligando, que va a ser una molécula o un átomo que tiene capacidad donante de electrones. En general van a ser aniones o moléculas neutras que tienen pares de electrones libres capaces de coordinarse, de formar un enlace con el átomo metálico central, que les repito, tiene orbitales D. Le hago una aclaración. La, la parte electrónica y espectroscópica y propiedades magnéticas y demás, la vamos a ver más adelante cuando lleguemos al bloque D. ¿Sí? Por ahora, en esta clase solamente vamos a ver una introducción a la nomenclatura, así ya nos queda este tema dado como para entrar más adelante en la parte química. Bueno, entonces le decía, tenemos el metal central, tenemos, que es un elemento generalmente el bloque D, tenemos el ligando que tiene electrones libres o un anión, en este caso tenemos la molécula de agua. Fíjense cómo está escrita la molécula de agua.
tiene el oxígeno por delante. ¿Por qué? Porque ese es el átomo donante, es el átomo que tiene los pares de electrones libres capaces de coordinarse con el metal del bloque D. Después sigue un paréntesis, ¿sí? Que indica que esta molécula es completa, y el número de coordinación, el número de ligandos que van a estar unidos al átomo metálico central. Se cierra el corchete, ¿sí? Se cierra el corchete acá, y va a quedar acá el número de la carga efectiva de la esfera de coordinación, ¿sí? Fíjense que en este caso, como la molécula de agua es neutra, por lo tanto, el número de oxidación, el número de carga que queda acá en el bloque de coordinación, va a ser igual al estado de oxidación del átomo central. Por lo tanto, acá, en este caso, el hierro va a estar con un estado de oxidación 3 más. Si tuviésemos una molécula cargada negativamente, por ejemplo, un oxidrilo, las cargas se suman, las cargas formales se suman, los estados de oxidación se suman. Entonces, si el hierro es 3, 3 más, y por ejemplo acá tenemos un oxidrilo y 5 moléculas de agua que son neutras, vamos a tener acá un estado de oxidación 2 más. Ahora lo vamos a ver a eso mejor con ejemplos. Entonces acá les dejo todo lo que acabo de decir, está resumido en esta transparencia, donde se define cada una de las partes de la estructura del complejo. Voy a volver un segundito. Fíjense que en el caso que estamos viendo acá, va a ser la esfera de coordinación de una parte del complejo, ¿sí? Una parte del compuesto de coordinación, que es la parte de justamente la esfera de coordinación que tiene esta carga 3 más. Ahora, para tener eh, un compuesto de coordinación vamos a necesitar el anión, ¿sí? El contraión. Entonces, por ejemplo, este va a ser todo el bloque de coordinación, va a ser el catión, que va a tener una carga 3 más, y voy a necesitar un anión que cierre, por ejemplo, una sal. Ejemplo, nitrato, puedo tener un contraión que va a ser un nitrato de todo este catión que ya vamos a ver cómo se nombra. Entonces, si tienen preguntas, ustedes recuerden que pueden levantar la mano para hacer preguntas. Acá me parece que hay una pregunta. Sí, justo lo que les estaba diciendo. Bien, entonces, en esta tabla vemos una lista de eh, de los ligandos más comúnmente usados. Hay un montón, ustedes van a encontrar en el entorno virtual, hemos puesto una guía más extensa, donde hay una cantidad de la UPAC también, donde hay una cantidad muy grande, muy importante de aniones que se utilizan, que forman compuestos de coordinación. Esta es una tabla un poco resumida de los compuestos más comunes. Entonces, compuestos más comunes, o ligandos más comunes, monodentados, y ahora vamos a ver qué significa eso, mono, polidentados, digamos. Halógenos, halogenuros. Fíjense que vamos a tener fluoruro, cloruro, ioduro, etc. Ion hidroxo, ¿sí? El oxidrilo, pero fíjense que se utiliza una nomenclatura particular para nombrar justamente el oxidrilo, cuando se comporta como ligando. Ion peróxido, ion oxo, nitruro, ácido, etcétera, etcétera. Voy a avanzar un poquito más. Nitrato, nitrito, ion ciano, ¿sí? Anión ciano, tiocianato, isotiocianato, ¿sí? Son los más comunes. Estos son todos ligandos aniónicos. Ligandos neutros, molécula de agua, que se va a llamar aqua. Cuando lo nombremos en el compuesto de coordinación lo vamos a nombrar como aqua. Amoníaco, que lo vamos a nombrar como amina. Nitrosilo, carbonilo, etc. Y mucho menos común, compuestos catiónicos. Acá hay un ejemplo, hidrazón.
pasar la pantalla. Ahí pasa. Bueno, está medio lenta el paso de las pantallas. Entonces, todos los compuestos, los aniones que les mostré recién, son monodentados. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a coordinar desde una sola posición con el átomo central, ¿sí? Con el metal central. Pero también tenemos ligandos polidentados. Eso quiere decir que van a poder formar varias coordinaciones con el átomo central. Ejemplo de ligandos bidentados, ¿sí? Dos lugares de coordinación. La etilendiamina. ¿Sí? Fíjense que en la etilendiamina tenemos dos grupos amina terminales y eso puede hacer una forma de bidentado. Dietilentriamina. Acá tenemos en este caso tres lugares de coordinación, ¿sí? Tres grupos amina con electrones libres que son capaces de coordinarse. Y un compuesto de coordinación que es polidentado, generalmente forma cuatro uniones, que es electa, el ácido etilendiamino tetracético. Electa se usa muchísimo como complejante de calcio, por ejemplo, de magnesio. Incluso es una técnica que se utiliza para determinar calcio y magnesio, que es titulando una solución que tiene calcio o magnesio libre, se titula conecta y se cuantifica, uno puede cuantificar cuánto calcio, cuánto magnesio tiene, por ejemplo, un agua, ¿sí? O una solución, o un agua natural, o un agua eh, para consumo humano. Y de esa forma determinar qué cantidad de calcio o magnesio tenemos utilizando este ligando. Estoy tratando de pasar la página, pero se ve que la conexión está muy lenta porque le cuesta mucho. Ahí está. Bien, entonces, volvamos, ya presentamos los aniones, los cationes, el átomo central, presentamos los ligandos, y lo otro que tenemos que ver es la geometría. Yo acá les puse algunas geometrías, vamos a ver otros dibujitos también. Las geometrías de los compuestos de coordinación pueden ser variadas, y pueden, para un mismo número de coordinación, cambiar su geometría. El caso más típico, y de los pocos que nosotros vamos a ver, es el de la geometría tetraédrica, por ejemplo. Mejor dicho, cuando tenemos una coordinación 4. Fíjense, con una coordinación 4 podemos tener una geometría cuadrado plana o una geometría tetraédrica. En el caso de otras geometrías, pueden darse también, cuanto más número de coordinación tenemos, más capacidad de tener distintas geometrías vamos a tener. Les comento desde ya una cosa importante, que es que los metales de transición D, los compuestos los compuestos de coordinación que más usualmente generan son tetraédricos u octaédricos. Octaédricos tiene 6 ligandos, ¿sí? Y la geometría usual es esta acá. Esos van a ser los casos más comunes y los que más vamos a estudiar, a pesar de que hay otros ejemplos, ¿no? Estoy pasando la pantalla otra vez, pero está muy lento. Ahí pasó. Bien. Entonces, en definitiva, a ver, vamos a mirar ahora en forma de bolitas y palitos estructuras que podemos tener de compuestos de coordinación. Vamos a empezar por acá. Tenemos un átomo de níquel central y 4 ligandos monóxido de carbono. ¿Sí? Entonces, la geometría de este compuesto de coordinación es tetraédrica y es un compuesto de coordinación neutro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este átomo de níquel es un átomo de níquel en estado de oxidación cero. Acá, chiquitito, a partir de la puntera, pueden ver el átomo de níquel es neutro y la molécula de monóxido de carbono también es neutra, ¿no? Como sabemos.
Entonces fíjense que vamos a tener un compuesto que tiene una carga total 0. Este es un tetra, voy a empezar a nombrar algunas cosas, ahora vamos a llegar a las reglas de nomenclatura, pero voy a introducir la nomenclatura acá. Esto va a ser un tetra carbonil níquel. Me voy a mover acá al del medio primero. Los dos de los extremos son un poquito más complicados. Fíjense, tenemos un átomo central de cobalto. Esto está representando, donde está acá este corchecito, está representando dónde termina la esfera de coordinación y el estado de oxidación, el número total de estado de oxidación de toda la esfera de coordinación. Y tenemos 6 moléculas de amoníaco. El amoníaco es neutro. ¿Sí? Acá lo tenemos en la nomenclatura. Tenemos 6 moléculas de amoníaco. ¿Sí? Y tengo que cerrar el corchete y me voy a encontrar con que tengo una carga 3 más. Por lo tanto, voy a necesitar contrarrestar esa carga con los aniones correspondientes. Entonces voy a formar una sal, en este ejemplo, con 3 cloruros. Entonces este va a ser un cloruro de hexa por el 6, amin, cobalto. Y el estado de oxidación del cobalto, como el amoníaco es neutro, el estado de oxidación del cobalto va a ser 3 más. ¿Sí? Entonces este es un caso fácil que sería el cloruro de hexaamin cobalto. Poliedentados. Acá es un poquito más difícil, pero básicamente tenemos cobalto, ¿sí? También en estado de oxidación, 3 más, y acá tengo que ponerme a contar. Fíjense, acá está puesto eh, en forma esquemática cómo es la dentación del hecta con el cobalto. Entonces voy a tener el hecta cobaltato, ahora vamos a ver por qué se llama cobaltato, porque tiene una carga negativa, y voy a tener que terminar acá con un contracatión ahora, porque fíjense que este compuesto de coordinación me está quedando negativo. Y bueno, y acá está puesto un ejemplito que no está terminado, ¿sí? Como si fuese un pedazo de la molécula, un pedazo del compuesto de coordinación, donde tenemos un dietilenamina coordinado a un átomo central. ¿Vamos bien hasta acá? Acuérdense de preguntar, no se queden con las dudas. Bueno, si me deja pasar la pantalla. Bien, entonces, entrando más en detalles, ya les mencioné que podemos tener una coordinación de 4 y podemos tener una geometría cuadrada plana, pero también una geometría tetraédrica. Y fíjense que esto lo tenemos que tener en cuenta cuando nombremos el compuesto, porque si no, uno puede nombrar con la nomenclatura que hicimos anteriormente, o sea, con la estructura química, ¿sí? Con la fórmula química. Si yo no indico la geometría, me está faltando algo, ¿sí? Para identificar inequívocamente el compuesto de coordinación que estoy nombrando. En el caso de octaédricos, como les dije antes, estos van a ser los 3 casos más comunes que vamos a estudiar. Vamos a estudiar compuesto de coordinación con coordinación 4, en geometrías cuadrado plano y tetraédrico, y compuesto de coordinación con número de coordinación 6, que van a tener principalmente geometrías octaédricas. Bien, yo les muestro, voy a pasar un poco rápido esto porque son distintas coordinaciones que podemos tener. Por ejemplo, si tenemos número de coordinación 6, el octaédrico es más común y el prisma trigonal es uno que es menos común, pero fíjense que también tiene 6 de número de coordinación. Si tenemos 7, ya me aparecen 3 estructuras de las más comunes, ¿sí? Que pueden aparecer con coordinación 7. Si tenemos 8, me aparecen 2 más comunes, etc. Esto lo voy a nombrar acá y van a ver que está también en las guías, aunque en nuestro curso no va a ser común que nos encontremos con este tipo de ejemplos.
que son compuestos de coordinación donde tenemos varios átomos centrales. Por ejemplo, en el que ustedes ven acá, hay 2 átomos de cobre. Este ejemplo que ven acá, esto es una estructura tipo caja, que tiene átomos de hierro y de azufre, la vamos a retomar en la parte de bioinorgánica, bastante más adelante al final del curso. Solamente lo muestro acá como ejemplos de compuestos de coordinación que ya empiezan a ser un poco más complicados. Bien, podemos tener una complicación adicional también. Podemos tener isomería. Eh, Creo que ustedes no han hecho orgánica todavía, pero en química general sí, creo que algo han mencionado de lo que es la isomería. Fíjense que este compuesto de coordinación con 4 ligandos, con 2 ligandos de un tipo y 2 ligandos de otro tipo, este es un compuesto de coordinación cuadrado plano. Yo me puedo encontrar, tenemos un átomo de platino central y 2 amoníacos y 2 cloruros. Fíjense que puedo tener 2 geometrías diferentes para el mismo compuesto, para la misma fórmula, digamos, y para la misma coordinación. Puedo tener, y para la misma geometría, ¿sí? Puedo tener cis, recuerdan que está del mismo lado, o trans. Entonces, de vuelta, esto lo tengo que expresar en la fórmula. Tengo que decir que esto es un cis, platino, dicloro, diamín, ¿sí? Esto se nombra al revés, pero ya vamos a ver, o trans. ¿Sí? Entonces, no solamente tengo que decir la coordinación, cuáles son los átomos que están coordinados, etcétera, etcétera, sino que tengo que decir también qué estructura geométrica tengo y si tengo isomería. Fíjense que en el caso bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, después le voy a mostrar otro ejemplo. Bueno, acá están dados varios tipos de isomería, donde fíjense que nosotros vamos a tener que nombrar si es cis o trans. Este sería el caso anterior. Bolitas amarillas, bolitas rojas. Nos estamos quedando sin tiempo. Trans. Y si tengo más compuestos, por ejemplo, acá tengo amarillo, azul y rojo, rojo, voy a tener que decir si es trans con respecto a quién. O si es cis con respecto a quién. ¿Sí? Lo dejo acá planteado, en cualquier caso lo vamos a retomar en los ejemplos. Bien, habíamos visto antes que cada ligando tiene una nomenclatura especial. Por ejemplo, el agua, la molécula de agua, la vamos a nombrar como aqua o aquo. Esto puede variar un poquito, depende de las traducciones que utilicemos. El amoníaco lo vamos a nombrar como amino, ¿sí? Eso es independiente, digamos, no, hay distinta bibliografía y distintas traducciones que por ahí tienen algunas pequeñas diferencias, pero para nosotros va a ser lo mismo. Bueno, cloruro, fluoruro, eso no tiene ninguna diferencia. Y vamos a entrar acá finalmente a cómo los tenemos que nombrar. Vimos la fórmula, vimos la estructura, y ahora lo tenemos que nombrar. O sea, cuando yo escribo el nombre de un compuesto de coordinación, cualquier persona en el mundo tiene que entender, tiene que poder dibujar la fórmula, ¿sí? Tanto la fórmula química como su estructura espacial, y no tiene que haber lugar a error, no tiene que haber lugar a malos entendidos. Por lo tanto, necesitamos reglas de formulación, igual que con todos los compuestos que tenemos, que ya hemos visto, que ustedes han visto en química general, pero ahora con esta particularidad de que tenemos eh, bueno, una geometría dada y varios tipos de ligandos posibles. Entonces, ¿cómo se nombran los compuestos de coordinación? Primero tenemos que identificar el átomo central. Después tenemos que identificar el o los ligandos. Cuando escribimos la fórmula, siempre tienen que poner
el átomo ligando, el átomo que tiene el par de electrones dadores para hacer la unión química, más cerca del átomo central. Fíjense que en el caso del amoníaco, ¿sí?, se pone el nitrógeno primero como en la fórmula común. Pero en el caso del agua, uno generalmente escribe H2O. En el caso, cuando escribimos una fórmula del agua, una fórmula de un compuesto de coordinación, tenemos que poner el átomo de oxígeno primero. Ahora, fíjense, acá tenemos la formulita, ¿no? Fíjense que es un compuesto octaédrico, donde tenemos, perdón, no está, hacia acá. Tenemos 5 moléculas de amoníaco y una molécula de agua. Entonces la pregunta es, ¿cuál va primero? ¿Por qué no pongo primero el agua y después el amoníaco? Bueno, entonces uno tiene que llegar acá a ciertas normas. La norma es que voy a poner por orden alfabético, adentro de la esfera de coordinación, por orden alfabético, donde voy a seguir el orden alfabético del átomo dador. Entonces, en este caso, el nitrógeno está antes que el oxígeno, perdón, la N del nitrógeno está antes que la O del oxígeno, y por lo tanto los voy a nombrar así. Los voy a escribir en la fórmula así. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido. Después ustedes también miren lo de la guía. Ahora, ¿qué pasa con la forma de nombrar? Voy a volver un segundito para atrás. Ahora, esta regla que les acabo de nombrar es para ligandos neutros. Cuando tengo ligandos que están cargados, o sea que son aniones, esos aniones siempre se ponen primero. Y ahí otra vez, si tengo varios aniones con carga negativa, por supuesto, voy a poner primero el anión por orden alfabético del átomo ligando. Esto que les estoy diciendo está todo resumido acá. Entonces, fíjense, a ver, vamos a empezar por este ejemplo que está acá. Tenemos hexa, ¿sí? Hexa por el número de ligandos. Tengo el ciano. Voy a pasar por acá, después lo voy a nombrar. Fíjense, en este caso, voy a tener dos ligandos, voy a tener dos esferas de coordinación que van a ser de parte aniónica y catiónica. ¿Sí? Esto es una sal de un compuesto de coordinación donde tengo las dos esferas de coordinación. ¿Cómo voy a poner primero? En la fórmula voy a poner el oxidrilo primero, el hidroxo primero, con el oxígeno para adelante. Y después la molécula neutra. El mismo ejemplo vale acá. Voy a poner el cloruro primero y después la molécula neutra. Acá tengo dos moléculas, dos ligandos, mejor dicho, que son aniónicos. ¿Cuál pongo primero? Por orden alfabético. Acá tengo dos ligandos que son neutros. ¿Cuál pongo primero? Acá la N es lo mismo, ¿sí? Entonces los voy a poner, esto es indistinto, porque la N es la que estoy utilizando. ¿Sí? Y después, siempre voy a utilizar para nombrar la cantidad de iones que tengo, la nomenclatura griega, perdón, que es mono, ditri, tetra, tetradquis, etc. Bien, ahora, una vez que armé la fórmula, tengo que nombrarla. ¿Cómo nombro la fórmula? Fíjense acá, tengo escrita el compuesto de coordinación y tengo escrito al lado el nombre. Entonces, fíjense que de vuelta, voy a empezar de vuelta. Tengo el átomo de níquel, tengo el cloruro que es un anión, que lo voy a poner primero en la fórmula, y tengo dos cloruros, y tengo 4 moléculas de agua que son neutras, que van después de los ligandos que son aniónicos. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo que nombrar este compuesto de coordinación? Fíjense cómo lo voy a nombrar. Voy a nombrar tetra, porque tengo 4 moléculas de agua. Tetra aqua,
2 de cloro, dicloro, níquel, y el estado de oxidación entre corchete. Perdón, entre paréntesis, níquel 2. Bien, ¿qué es lo que ustedes notan acá? Que yo estoy poniendo la fórmula, el cloro, el cloruro, que es el ligando, primero, y el agua, que es neutra, después. Pero cuando lo nombro, lo estoy nombrando al revés. ¿Por qué es eso? Porque para la nomenclatura voy a nombrar primero el ligando por orden alfabético. ¿Sí? Entonces voy a decir tetra, aqua, porque aqua viene antes que cloro. ¿Sí? Tetra, aqua, dicloroníquel. Los prefijos no cuentan para este orden alfabético. ¿Sí? Vamos al ejemplo de abajo. Estos ejemplos son más fáciles. Hexa, porque tengo un solo ligando, ¿no? Hexamin o amino, cobalto 3. Ion, ¿sí? Ion, hexa-aqua, tengo 4 moléculas de agua, cobre 2. ¿Qué pasa si tengo una cantidad mayor de ligandos neutros, una carga negativa mayor, y la esfera de coordinación me termina quedando negativa? Este es un caso. Tengo cobalto y tengo 6 fluoruros. El fluoruro tiene carga -1, por 6 voy a tener -3. Perdón, -6. Fíjense que la carga global es -3, por lo tanto el cobalto acá está con estado de oxidación +3. ¿Cómo lo nombro? Hexa, flúor, cobaltato, y fíjense que le voy a agregar el sufijo ato a esta esfera de coordinación, porque se va a comportar o va a tener una característica aniónica. Entonces, si yo quiero completar acá el compuesto de coordinación, voy a necesitar un catión, ¿sí? Como contraión. Entonces esto podría ser un hexafluor cobaltato de potasio, por ejemplo. Y voy a necesitar 3 átomos de potasio para completar la sal. Bien, acá hay una serie de ejercicios para que ustedes practiquen, y en la guía de trabajos prácticos, en la guía de esta práctica, que está en el entorno, tienen un montón de ejemplos para